Muy buenas noches. Vamos a explicar sobre lo que es, sobre una de las técnicas de modulación en telecomunicaciones. Como todos sabemos, la modulación es la técnica que se utiliza para utilizar una señal transportadora para que nos lleve una cierta señal de información. Una de las técnicas principales en telecomunicaciones es AM. AM quiere decir amplitud modulada. Lo que vamos a hacer con AM es, es agarramos la señal transportadora y la vamos a envolver sobre la señal de información. Es decir, que en las bandas laterales de la transportadora va a ir viajando la información y va a ir modulando su amplitud conforme se va transmitiendo. En este circuito tenemos por este lado la señal, la señal de transmisión o el transmisor, y por este lado tenemos el receptor con su filtro pasabajos, que más adelante vamos a explicar para qué funciona. Ahora bien, el bloquecito aquí es un circuito multiplicador que lo que hace es multiplicar las dos frecuencias. La señal de este lado que tenemos, que esta es nuestra señal transportadora y este va a ser nuestra señal de información. Y ese es uno de los procedimientos que se realiza en AM. Y al multiplicarlo, vamos a transmitirlo sobre el medio y vamos a tener otro multiplicador que nos va a multiplicar el resultado de esta por otra vez la señal transportadora de este lado. Y por último tenemos un filtro pasabajos que lo único que va a hacer es discriminar nuestra señal transportadora y finalmente tener nuestra señal de información. Vamos a observar aquí. Aquí podemos observar las dos frecuencias. Una alta que se va a ir transmitiendo por el medio, porque todos sabemos que una señal de mayor frecuencia va a tener mucho menos pérdida. Y la frecuencia en rojo es nuestra señal de información. Y por este lado vamos a tener las dos señales de entrada y de salida. La roja es nuestra señal de salida y la color anaranjado es nuestra señal de entrada. Ahora vamos a mostrar cómo se va modulando la señal conforme va pasando el tiempo. Aquí tenemos antes del filtro y le damos a señal. Aquí vamos a observar que en la roja cómo se va modulando la señal durante el tiempo. Vemos cómo se envuelve la señal, la frecuencia transportadora sobre la frecuencia de información. Eso es lo que se ha de explicar en el circuito AM. Ahora vamos a explicar sobre la transmisión FM. Como todos sabemos, FM es una modulación angular, que quiere decir frecuencia modulada. La frecuencia modulada es ir variando la frecuencia en el tiempo de la señal de información. En este otro ejemplo, ¿verdad? También vamos a utilizar una transportadora que es la que nos va a llevar la información y va a ir variando durante el tiempo. Aquí podemos observar que la frecuencia portadora o transportadora va a ser de 500 Hz y nuestra señal de información va a ser de 500, o podemos ir variando, ¿verdad? Más o menos de 100 Hz. Y vamos a empezar a simular. Y aquí vamos a ir observando nuestra señal de información, nuestra señal portadora, y vemos cómo va variando su frecuencia en el tiempo, ¿verdad? Va a ir variando su frecuencia en el tiempo. Este es nuestro circuito transmisor y este va a ser nuestro circuito receptor, que consiste en un PLL, que es un seguidor de fase, y que consiste en y es un enganchador de fase, perdón, que lo que hace es engancharse a la frecuencia de entrada y a la salida mediante un filtro pasabajos, rechazando nuestra portadora. Este PLL se comporta
se comporta como un circuito de modulador de FM. Quiere decir que al final vamos a obtener nuestra señal más o menos de FM, ¿verdad? Eh, y, y este circuito más o menos funciona mediante un rango de captura. El rango de captura son los límites en los cuales se puede enganchar nuestro PLL. Aquí podemos observar cómo vamos modulando la señal en el tiempo, la señal de frecuencia en el tiempo. Vamos a ver cómo se modula. Y por este lado vamos a observar más o menos la señal de información que queremos obtener. Esta es la señal ya demodulada de información. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Esto sería lo que hay que explicar sobre AM y FM.